Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Feliz inicio de semana a todas las niñas y niños que nos acompañan en esta clase. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento de poder estar aquí. Además, tengo que preguntarle algo importante al maestro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es eso que me quieres preguntar? Pues es que en mi casa queremos aprender a cuidar el ambiente y hay muchas cosas que desperdiciamos y bueno, sabemos que no son basura, pero no sabemos cómo manejar. Eso me parece muy buena idea. Efectivamente, todas las personas podemos ayudar para cuidar el medio ambiente, empezando desde casa. En esta clase hablaremos al respecto. Espero que tus dudas se resuelvan, Juan Carlos. Pues, profesor, no se hable más y empecemos. El día de hoy aprenderemos a reconocer y valorar otras estrategias, tanto locales como nacionales, orientadas a mantener la estabilidad de los ecosistemas. Recordemos que un ecosistema es un conjunto de seres vivos y condiciones ambientales relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar. Veamos este video para entender la importancia de los diferentes ecosistemas. Adelante. ¡Wow! ¡Qué maravilla la biodiversidad de nuestro país! ¡Qué buen recorrido! O sea, fue un buen recorrido por matorrales, los bosques templados, la selva húmeda, selva seca, pastizales, bosque nublado, manglares y, bueno, también por el Golfo y el Caribe y el Océano Pacífico. ¡Wow! Los ecosistemas se componen de factores físicos y biológicos. Eso me acuerdo, ¿verdad, profesor? Así es, Juan Carlos. Algunos ejemplos de factores físicos, entre otros, son la luz solar, el agua, el suelo,
así como los nutrimentos, la temperatura y el aire. Los factores biológicos son el conjunto de seres vivos que ahí se encuentran. Ajolote, lobo mexicano, perro chihuahueño, guacamaya roja, mariposa monarca, jaguar, chapulín. En otra de las clases identificamos las interacciones entre estos dos factores. Otro de los temas que revisamos es la relación con los ecosistemas. Fue la importancia de identificar la alteración de la estabilidad de los ecosistemas por la modificación de algunos de los factores que lo conforman. Exacto, porque bueno, cualquier cambio en los componentes que lo conforman afectan todo el ecosistema, ¿verdad? Eso es cierto. De ahí la importancia de comprender que todas las acciones que realizamos cotidianamente tienen diferentes impactos en el ambiente y particularmente en la estabilidad o inestabilidad de los diferentes ecosistemas que existen. Recuerden que el ser humano utiliza la naturaleza para su desarrollo y progreso, pero muchas veces este uso ha sido desmedido, excesivo, lo que ha ocasionado la alteración de muchos ecosistemas. Todos los días desempeñamos varias actividades que demandan gasto de energía y uso de recursos. ¿Pero has pensado de dónde viene y a dónde va todo lo que usamos a diario? ¿De dónde viene el agua con que me baño y la ropa con que me visto? ¿Cómo era mi desayuno antes de estar en la mesa? ¿Qué había antes que se construyera el edificio donde ahora vivo? ¿Qué tanto contamina el transporte que me lleva al trabajo? Cada uno de los bienes y servicios que utilizamos pasan por un largo proceso que tiene efecto en la economía, en la sociedad, en tu salud y en la calidad del ambiente. Debido a nuestro consumo excesivo, los ecosistemas de México se deterioran y muchas especies corren peligro de extinguirse. El deterioro y desaparición de los ecosistemas afecta a especies y a los ciclos naturales, impactando poblaciones humanas enteras. Además de producir de manera excesiva, los recursos se agotan rápidamente, dejándonos sin nada en un futuro cercano. Y también generamos desechos que provocan contaminación en zonas naturales, rurales y urbanas. Esto no quiere decir dejar de consumir, sino que debemos hacerlo de manera responsable y consciente. Existen productores que trabajan cuidando el ambiente y tú también puedes contribuir. Qué interesante, profesor. Y qué importante reconocer el impacto de nuestras propias acciones en la naturaleza. Les recuerdo tener a la mano su cuaderno para anotar todo aquello que les llame la atención, como palabras o conceptos nuevos, para que después los investiguen y le pregunten a su maestra o algún familiar. Una de las primeras cosas que debemos comprender es que, a pesar del enorme deterioro de la naturaleza, existen diferentes estrategias orientadas a mantener la estabilidad de los ecosistemas. Son formas que podemos emplear para evitar alterar la naturaleza y sus ecosistemas, ocasionada por el uso inadecuado de los diferentes recursos. Uf, qué alivio. Y digan, profesor, ¿cuáles estrategias podemos poner en práctica? Existen diferentes estrategias, unas a nivel local y otras a nivel nacional. Algunos ejemplos se mencionan en su libro de texto, en la página 62, como la veda, que es la provisión temporal o permanente de la pesca y de la caza. Con esta medida se busca que las diferentes especies de un ecosistema puedan realizar sus periodos de reproducción sin alteraciones y no corran el riesgo de extinguirse. El ser humano utiliza la naturaleza para su desarrollo y progreso, aunque muchas veces lo hace de forma excesiva para evitar las alteraciones que ocasiona el uso inadecuado de recursos. Es necesario establecer medidas como la veda, es decir, la prohibición temporal o permanente de la pesca y la caza. De esta manera se busca que las especies puedan llevar a cabo sus periodos de reproducción sin ser alterados y no corran el riesgo de extinguirse. Otras medidas son rotar los cultivos para que la tierra recupere sus nutrimentos, emplear abonos naturales, evitar la tala inmoderada de bosques y reforestar áreas explotadas intensamente. La participación de todos en la preservación de los recursos naturales ayudará a tener lugares
y un país más productivo. El agua y los ecosistemas. La calidad del agua es vital para los seres vivos presentes en los ecosistemas. La vegetación de cada ecosistema depende, entre otros factores, de la disponibilidad de agua en forma de lluvia. Las plantas presentan características que les permiten aprovechar el líquido vital. En los desiertos, la vegetación retiene la poca agua de lluvia o neblina que se presenta. En contraste, la lluvia que se precipita en las selvas y los bosques es tan abundante que la vegetación deja escurrir una parte en algunos bosques de pino. El agua se congela como escarcha o cae como nieve o granizo. Los pinos poseen hojas con una cubierta que evita que se congele el agua de su interior y así puedan sobrevivir a dichos climas. Hay ecosistemas con clima seco durante varios meses y lluvia el resto del año. En la temporada las plantas dan fruto y producen semillas antes de la siguiente sequía. El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina y nieve abastece los lagos, ríos, lagunas, mares y mantiene la humedad en bosques, selvas, matorrales, desiertos, tierras de pastoreo, manglares y zonas costeras. Esto favorece la existencia de numerosos seres vivos, muchos de los cuales los humanos aprovechamos. En México, la lluvia es la principal fuente de agua para los usos humanos y se distribuye de la siguiente manera. Las zonas centro y norte son áridas o semiáridas y reciben poca lluvia. En contraste, los estados del sur y sureste reciben casi la mitad de lluvias. El estado de Baja California recibe menos agua de lluvia y Tabasco tiene más precipitaciones. Qué importante es preservar la veda para evitar la extinción de especies. Creo que aquí es fundamental reconocer que hay varias posibilidades y que algunas están más al alcance que otras, en el sentido que lo podemos hacer, ¿verdad? Para allá iba Juan Carlos. Muy bien. Hace un momento comenté que algunas estrategias se implementan a nivel local y otras a nivel nacional. Por ejemplo, cuando las autoridades establecen la veda, nuestra responsabilidad es respetarla y no pescar o cazar en los tiempos establecidos es muy importante. Para ello es importante también tener este conocimiento para empezar o seguir con acciones para mantener los ecosistemas. Genial. Aunque me quedo con la duda de las otras estrategias señaladas, particularmente el uso de abonos naturales u orgánicos. Precisamente vamos a revisar con más detalle esta estrategia. Para ello les invito a ver el siguiente video. Muy bien. Pongan mucha atención y tomen nota de lo que les resulte interesante y de las dudas que les vayan surgiendo. El suelo en buenas condiciones es la base fundamental de la agricultura ecológica para procurar la fertilidad natural y es un sistema de producción que emplea varias prácticas agrícolas con la utilización de los recursos naturales en forma sustentable. Se estima que la naturaleza tarda aproximadamente 200 años para producir 1 centímetro de suelo fértil, por lo que se deben considerar todos los cuidados necesarios. De lo contrario, puede empobrecerse muy fácilmente en muy poco tiempo. Para ello, deben aplicarse prácticas de recuperación, conservación y aumento de su fertilidad natural. Es importante entender que el suelo tiene vida, es decir, hay millones de organismos vivos que producen los alimentos en el suelo y que serán aprovechados por las plantas, como por ejemplo lombrices, hongos, bacterias y otros que ayudan a la descomposición de restos orgánicos de plantas para la producción de abonos naturales. Además de los organismos vivos, el suelo está formado por alimentos minerales o nutrientes, agua, aire y materia orgánica. Es importante que estos elementos que componen el suelo estén equilibrados para que éste mantenga su fertilidad natural. Todas las plantas necesitan alimentarse adecuadamente para tener un buen crecimiento y por lo tanto una buena producción. Además de eso, pueden crecer sanas y con muchas defensas contra el ataque de insectos y enfermedades perjudiciales. En otras palabras,
la salud de las plantas depende de la salud del suelo. Se deben aplicar prácticas de recuperación, conservación y aumento de su fertilidad natural, como cultivar abonos verdes, aplicar abonos naturales, estiércol de vaca y gallina descompuestos, humus de lombriz, abono de composta, harina de hueso, fosfato natural, ceniza, entre otros. ¿Qué les pareció el video? Muy interesante. Una primera cosa que aprendí es que el suelo tiene vida y que la salud del suelo es muy importante para tener cultivos sanos. Precisamente lo que aquí hemos dicho de los ecosistemas. El suelo es todo un ecosistema. Así es, como también lo dice el video, el suelo está compuesto por millones de organismos vivos, los cuales producen nutrimentos para las plantas. Algunos de estos organismos son lombrices, hongos y bacterias que contribuyen a descomponer los restos orgánicos de las plantas. Y es precisamente esto lo que se convierte en un abono natural. También me llamó mucho la atención cuando en el video se dice lo importante que es saber que todos los elementos que componen el suelo necesitan estar en equilibrio para que se conserve su capacidad natural. Exacto. Porque además de organismos vivos, el suelo está formado por minerales, agua y materia orgánica. También es muy interesante cuando se dice que la salud de las plantas depende de la salud del suelo. En efecto, si las plantas se nutren de forma adecuada, pueden crecer bien y reproducirse adecuadamente, como cualquier ser vivo. También están expuestos al ataque de insectos y enfermedades que impiden su buen crecimiento. El mismo video nos acerca a otros conceptos que son importantes. Por ejemplo, si se quiere mantener en condiciones óptimas a las plantas, hay que recuperar, conservar y aumentar la fertilidad natural del suelo mediante el cultivo y la aplicación de abonos naturales. En el video se mencionan algunos ejemplos como estiércol descompuesto de vacas y gallinas, humus de lombriz, abono de composta, harina de hueso, ceniza, entre otros productos naturales. Entiendo que esta es una estrategia orientada a mantener la estabilidad de los ecosistemas, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Por eso es importante que profundicemos en esta estrategia del uso de abonos naturales. Les propongo que veamos una cápsula que nos va a ampliar el panorama sobre este tema. Vamos. Los desechos son un recurso valiosísimo. Y cuando hablamos de desechos nos referimos tanto a los desechos vegetales y a desechos animales como los estiércoles, ¿sí? Estos materiales todavía contienen una gran cantidad de energía que puede ser utilizada por diferentes organismos, lo cual permite su procesamiento y nos da la posibilidad de obtener abonos orgánicos, ¿sí? En este caso nosotros aprovechamos el trabajo que realizan tanto detritívoros, como en el caso de la lombriz de tierra, como descomponedores que nos ayudan a ir conformando un material que denominamos genéricamente abono orgánico, que es muy útil en estos procesos de la agricultura orgánica. Entonces, los desechos de los animales, los residuos de las plantas, los vamos incorporando a este módulo que tenemos aquí, donde se procesan para obtener abonos que después se utilizan en el área de producción de hortalizas, en el área de producción de frutales. Para obtener estos abonos, pues en realidad lo que se hace es, ir acopiando material de diferente naturaleza, vegetal o animal, ¿sí? Y posteriormente se va incorporando a estas tinas de lombricomposta que tenemos aquí. La lombriz la consume y prácticamente lo que nosotros utilizamos son ese estiércol, el estiércol de la lombriz, que ya al pasar por su tracto digestivo modificó el material. Algo que es importante es de que cuando se utilizan estiércoles, estos no se aplican de manera directa. Reciben primero un proceso de precomposteo, le llamamos, para que se eleve la temperatura y por lo tanto haya eliminación de patógenos, ¿no? Eso es un asunto importante. No es recomendable utilizar estiércoles crudos en estos procesos o incluso aplicarlos de manera directa a los cultivos. Se necesitan estos procesamientos, lo cual obviamente mejora las condiciones de inocuidad de los alimentos que producimos.
Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy importante que los procesos de fertilización no estén basados solamente en sales solubles de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, sino que esté basada en la aplicación de materia orgánica que permita que el suelo siga llevando a cabo sus funciones ecológicas, ¿no? Obviamente para esto se necesita que haya una fuerte actividad biológica, lo cual es favorecido precisamente por la materia orgánica. Se necesita que se mejore la estructura del suelo para retener humedad y obviamente pues se necesita que este material orgánico se mineralice para que las plantas puedan tomar los nutrimentos necesarios. ¿Qué te llamó la atención? Wow, está muy buena la información. Cada vez me queda mucho más claro el tema de las diferentes estrategias para mantener la estabilidad de los ecosistemas. En este ejemplo, el suelo, pues bueno, vimos cómo los residuos de las plantas y los desechos de los animales se procesan para obtener abono que después se utiliza para la producción de hortalizas o árboles frutales. Así es. El video muestra que los desechos animales y vegetales son recursos muy valiosos para nutrir el suelo, porque aportan una gran cantidad de energía que es utilizada por diferentes organismos y después de ser procesada, ofrece la posibilidad de obtener abonos orgánicos. Me llamó la atención el proceso que fue, bueno, primero juntan desechos vegetales y animales que son los que alimentan las lombrices de la tierra. Después se aprovecha el estiércol de este pequeño animal como abono orgánico. Así es. Es un procedimiento que a gran escala requiere de conocimientos especializados y un espacio adecuado para realizarlo. Y como pudimos ver en el video, pero ¿sabían que en casa podemos llevarlo a cabo? Ay, ¿en serio? ¿Cómo? A ver, dime cómo lo podemos hacer en casa. Ok, para saber más, veamos el siguiente video. Lombricomposta. No a todos les gustan las lombrices, pero debes saber que a pesar de su textura y apariencia, realizan un gran trabajo por los suelos. Esto las convierte en una especie increíble y protectora del medio ambiente. Las lombrices son de gran importancia al momento de realizar la ecotecnia llamada lombricomposta. Este es un método donde se produce composta a partir del producto que excreta la lombriz de su digestión natural. Pero no cualquier tipo, debe ser la variedad roja de California. Esta lombriz es originaria de Europa, aunque fue en la demarcación estadounidense donde fue cultivada. Mide de 6 a 8 centímetros, respira por la piel, no soporta la luz solar y come en una ración diaria que equivale a su propio peso, del cual un 55% es abono. La elaboración de lombricomposta abarca un periodo de 4 a 6 meses. Se logra con la introducción de la lombriz roja en un ambiente controlado de desechos orgánicos como hortalizas y hojarasca, estiércol de borregos, vaca y caballos, además de tierra, que debe mantener una humedad del 60% y una temperatura de unos 20 grados centígrados. Dicho ambiente controlado puede crearse en una caja de madera o huacal con orificios que permitan el escape de exceso de agua. En ese entorno se colocan las lombrices rojas, las cuales cumplirán un ciclo en el que con sus 5 corazones y 6 pares de riñones avanzarán en la oscuridad mientras excavan la tierra y comerán. A medida que avanzan, sus deyecciones harán de la tierra un terreno más fértil, pues sus excrementos contienen nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. ¿Qué les pareció el contenido del video? Qué sorprendentes son las lombrices, profesor. No tenía idea de la función tan relevante que tienen para mantener nutridos los suelos. Así es. Por ello es necesario conocer, valorar y cuidar a cada uno de los seres vivos, ya que por pequeños que sean, incluso si no los vemos, llevan a cabo una función en los ecosistemas. En el video también podemos observar que este tipo de estrategia la podemos realizar en casa y de esta manera obtenemos un abono orgánico que ayuda a que las plantas estén nutridas y sanas. Maestro, ¿qué más podemos hacer para ayudar a mantener la estabilidad de los ecosistemas? Digo, es una duda muy clara. Existen varias acciones que podemos llevar a cabo para cuidar el ambiente.
¿Les parece si la vemos en una cápsula? Muy bien. Día Mundial del Reciclaje. ¿Sabías que reciclar es transformar un objeto en otro para que se utilice de nuevo? Se pueden reciclar envases de plástico, papel, cartón, latas, pila, ropa, hasta residuos orgánicos como los restos de comida. Tú puedes participar en el proceso de reciclaje separando la basura así: azul, papel y cartón; verde claro, vidrio; amarillo, bolsas y envases de plástico y de metal; verde oscuro, materia orgánica. Todos los materiales deben estar limpios antes de separarlos. Si ayudas a reciclar, proteges al medio ambiente. ¿Qué les pareció lo que vimos? Con lo que nos mostraron podemos aprender a mejorar las estrategias que se pueden llevar a cabo para aprender a reciclar y apoyar y a mantener la estabilidad de los ecosistemas. ¿No les parece? Por supuesto que sí. Nos ofrece más conocimiento sobre cómo entre todas las personas podemos cuidar los ecosistemas. En particular, que tenemos a nuestro alcance muchas alternativas para practicar su cuidado. Recuerden que se trata de estrategias con las que se busca dañar lo menos posible a la naturaleza. Además de que favorecen la economía familiar, pues podemos ahorrar a reducir nuestros consumos de muchos productos o bien darles un nuevo uso en lugar de desecharlos. Me parece muy bien, profesor. Es muy interesante. Ahora, bueno, ya que sabemos que el cuidado de los ecosistemas es tarea de todas y todos, ¿qué más podemos aprender, profesor? Mira, es importante que se informen si en su localidad se ponen en práctica algunas estrategias. Pueden ser algunas de las que aquí mencionamos u otras. Pregunten a un adulto de la familia o a su maestra o maestro para así ampliar su conocimiento sobre este tipo de estrategias que se emplean a nivel local o nacional para mantener la estabilidad de los ecosistemas. Este cuidado se logra a través de un manejo apropiado de dichos recursos y un consumo sustentable de ellos. Y lo más importante, todos podemos participar en el cuidado de los ecosistemas. Por hoy concluimos la clase de Ciencias Naturales de 4º grado. Hasta la próxima y no olviden que para seguir aprendiendo en Casa 3, seguimos en contacto. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Ya quiero llegar a mi casa para empezar a poner en práctica todo lo que aprendí hoy. Gracias, profesor. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Entre todos cuidamos los ecosistemas, de Ciencias Naturales de 4º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.